Este jueves se presenta en Laredo un libro, que es este que tengo en mis manos. Es un libro guía y es el libro guía del visitante del arte rupestre en Cantabria. Y para hablar de ello nosotros somos unos privilegiados porque está con nosotros el autor del libro y doctor en prehistoria, Daniel Garrido. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y está con nosotros el prehistoriador y vecino, la verdad, ¿no? Pedro Rasines. Hola Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Ambos nos habéis visitado con anterioridad, Pedro en más de una ocasión, pero tú también habías estado en otra ocasión aquí. Daniel, gracias por venir. No, gracias a vosotros por invitarme. Oye, a ver, así lo primero, ¿cómo surge este libro que lo denomináis Guía del Visitante? Bueno, surge un poco porque había una necesidad en Cantabria de actualizar toda la información que tenemos ahora mismo sobre el arte prehistórico y sobre todo porque tenemos muchísimos sitios que visitar, que la gente, sobre todo el que es de aquí de Cantabria o que viene de fuera, se queda sin conocerlo, ¿no? Entonces, ya habíamos hecho publicaciones anteriores, es decir, en 2011 hicimos una pequeña guía, en 2015 hicimos otra centrada en las cuevas del Monte Castillo en Puente Viesgo, pero faltaba una que englobara todo. Y entonces surge en un principio como una guía turística, pero la cosa... Cuidado que es una guía en plan de estudiar, ¿eh? La cosa fue a peor. Sí. No, a peor no, pero me refiero que es una guía de esas que luego te guardas, que son... Sí. Hay guías, con las guías de viaje también pasa, ¿no? Hay guías que son un pequeño libro, Sí, o gran libro. Sí, sí, porque, a ver, nosotros veíamos la necesidad, en primer lugar, pues hablar un poco de la gestión de las cuevas, no ahora, sino la historia que tiene, ¿no?, detrás, sí, que llevamos más de 100 años gestionando y gente visitando las cuevas. También creía que era fundamental hablar del guía que vamos a encontrar, ¿no?, y de dónde viene, ¿no?, y de los guías que ha habido, esas generaciones que se han perdido, no se han perdido, sino que ya no están y que creo que también tienen su valía, porque ellos también han difundido nuestro patrimonio. Y luego ya había que centrarse, pues eso, quiénes son los que pintaron o decoraron las cuevas, cómo lo hacían, por qué lo hacían, qué técnicas aplicaban, etc. Y luego ya empezamos a enumerar uno por uno cuevas que son visitables, por ejemplo también el Museo de Altamira, el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, que se ha inaugurado la exposición hace muy poquito, en marzo de este año. Y entonces, bueno, claro, si yo, por ejemplo, estaba explicando la cueva de Cuyalbereco o Alanas, que están abiertas al público, yo tenía que explicar el resto de cuevas y el fenómeno que aglutina esas dos cuevas y que están en torno a ello. Entonces, me tenía que centrar en el Valle de la Son, ¿no?, y hablar de las cuevas con arte en el Valle de la Son. Y luego pasar al Valle del Pas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso fue empezar a escribir, hasta llegar a este libro que yo creo que es muy completo, que da muchísima información y que da una imagen muy clara del recurso que tenemos, que es tan importante y de por qué es tan importante en sí. Pedro, tú te vas a encargar el jueves de hacer la presentación. Sí, ahí estaré. Un honor, ¿no? Por supuesto. ¿A ti qué te tú que ya lo has tenido en tus manos y ya lo has bicheado, ¿a ti qué te ha parecido? Pues lo primero me sorprendió cuando vi el ejemplar, porque el título realmente creo que es un título modesto. Esto del libro guía del visitante, y yo creo que con lo que es propiamente el inicio del título, arte rupestre en Cantabria, porque es un volumen... Eso, como que le sobra lo del libro guía, ¿verdad? No, también. Pero bueno, es un libro. Es un libro que da una visión amplia, completa, muy bien presentada del arte rupestre en Cantabria. Y además, como valor añadido, también es una magnífica guía para tener la oportunidad de que nos conduzca por todo este valiosísimo patrimonio. Porque el arte rupestre tiene un valor extraordinario. Y bueno, en primer lugar, yo creo que es uno de los factores también destacados de este libro. Si lo tenemos que juzgar, aparte vamos a distinguir el continente y el contenido, yo creo que el continente está bien, la presentación, el tipo de papel, la maquetación, etcétera. Pero me voy a centrar un poquito más en el contenido. Y en el contenido podemos también mirar dos aspectos. La relevancia, la importancia del tema, es decir, para juzgar el libro, si este es un tema que es atractivo, que tiene notoriedad, y luego, pues, ¿quién lo explica? Porque no solamente es el tema puede ser atractivo, pero tiene que haber detrás un autor que lo trate con acierto. Respecto a la primera cuestión, el tema, el asunto, es de la mayor relevancia. Porque dice el arte rupestre. El arte rupestre no es un arte más. O
Vamos a hablar del arte griego, el arte egipcio o el gótico, el románico. Bueno, si hablamos del gótico o el románico, estamos hablando de un arte que perdura durante unos siglos. Si hablamos del arte egipcio, algunos milenios. Pero es que el arte rupestre dura durante más de 20.000 años y tiene el valor añadido de que es el primer arte de la humanidad. Los humanos, cuando empezamos a expresarnos artísticamente, lo hicimos a través del arte paleolítico, su manifestación rupestre, como trata este libro, y también en su manifestación mueble, sobre pequeños objetos. Por tanto, el arte rupestre es el arte de nuestros orígenes, pero es que además es el arte humano por antonomasia. Los humanos, durante la mayor parte de nuestra existencia como especie sobre este planeta, hemos hecho arte paleolítico. El arte paleolítico dura más de 20.000 años, muchos más que todas las demás manifestaciones artísticas juntas. Por tanto, el arte paleolítico es el arte humano por antonomasia. Y dentro de ello, y ya vamos al título preciso, arte rupestre en Cantabria. ¿Y qué tiene que decir en este aspecto Cantabria? Pues que Cantabria es un lugar privilegiado en cuanto a las manifestaciones de este arte rupestre paleolítico, tanto en cantidad como en calidad. Es más, la gran aportación de Cantabria a la historia del arte universal es esta, es el arte paleolítico, y lo tenemos aquí. Siempre que hablamos de pinturas paleolíticas, ¿tenemos que hablar de arte? Bueno, a ver, no, es una buena pregunta, ¿eh? A ver, yo te digo desde mi punto de vista, sí. Y yo creo que cada uno... a ver, yo creo que estas manifestaciones, vamos a llamarlas así, que encontramos en una cueva, tienen una necesidad de transmitir, de dar información, ¿no? De transmitir un pensamiento, sí. Pero, ¿y estas, por ejemplo, de la manita también? También. Que a mí me yo, sin tener ni idea, ¿eh? Digo, pues estaban aburridos. No. Pongo así la mano, escupo alrededor y Mira, a ver cómo sale. Te voy a poner dos ejemplos etnográficos. Vale. Bueno, en primer lugar te voy a decir una opinión personal. Sí. Cuando tú ves una mano en una cueva, por ejemplo las manos negativas que hay dibujadas en el castillo están datadas en al menos 37.000 años, tú ves una mano de una persona, pero tú tienes que pensar que esa persona estaba ahí hace al menos 37.000 años. Cuando esa persona realizó esa mano, era consciente de sí mismo y dejó plasmada su mano. Sí. Es decir, esa mano ha sobrepasado la línea de la muerte de esa persona. Y yo creo que es un poco tomar conciencia de sí mismo y de dejarlo representado en una pared. Bien, si yo tomo en cuenta eso y veo el resto de las especies que viven en este mundo, ninguna es consciente de sí misma, es decir, somos nosotros. Y eso, digamos, es un paso evolutivo, digamos, hacia nuestra especie. Eso, por un lado, una opinión mía personal. Los dos ejemplos etnográficos. Las manos, por ejemplo, en sociedades que viven todavía de la recolección y la caza, como son los aborígenes australianos, para ellos la mano es un símbolo de propiedad o autoría. Es decir, ver reflejada una mano, que a lo mejor puede ser de esa misma persona o de un antepasado, indica que ese espacio, ese territorio, es por derecho suyo porque allí estaban sus antepasados. Es un poco el mear el terreno de los perros, pero sí, a pues otro igual, nivel. más o menos. Y luego, por ejemplo, en África, para los bosquimanos, ellos también representan manos. Y ellos, a la hora de representar la mano, cuando uno representa la mano y sopla el pigmento sobre la mano, en ese momento hay un momento dado en el que la mano, o sea, la pintura recubre toda tu mano y queda, digamos, embuida en la propia roca. Es decir, tú no ves tu mano, tú ves una aureola, un círculo de pintura. Para ellos, el mundo terrenal y el mundo espiritual está separado por una membrana que es la roca, es la piedra. En este caso son las piedras en las que está representado. Cuando ellos insuflan todo el pigmento y la mano desaparece, es como que tu mano ha ido al mundo de los espíritus. Cuando ellos retiran la mano, esa mano, digamos, queda reflejada en la pared y queda constancia de ese momento, de ese hecho, ¿no? Entonces, ¿qué podrían significar? ¿Que podrían estar aburridos? Podrían haber estado aburridos, pero... No, a ver, yo te lo digo... No, quiero decir que os lo tomáis como algo personal. No, para nada. No, pero sí que te digo que tiene su porqué, que lo desconocemos por qué puede ser. Y el hecho de que sea porque el hecho de que ocurra lo mismo, que se haya pintado lo mismo en Cantabria
que en África, ¿has dicho? Sí. O que en África es significativo también. Claro. Porque si fuese un bisonte, pues entiendo que pues, dibujo de la naturaleza, ¿no? No, es un fenómeno. O una cierva, pues dibujo de lo que veo. Es un fenómeno universal y de hecho la mano la seguimos aplicando. O sea, te quiero decir, yo me acuerdo, o sea, la mano la ves a día de hoy, la hacemos nosotros incluso, ¿no? Y luego además, y vuelvo otra vez a la prehistoria, en el tema paleolítico, las manos a mí me gustan mucho porque es un arte muy, muy comunitario. Es decir, nosotros hemos visto representadas manos que son de hombres, de mujeres y de niños. Y por ejemplo, en la cueva del castillo la mayoría de las manos son de mujeres. Y a veces las manos, alguien pone la mano sobre la roca, una segunda persona representa esa mano. A mí me parece muy significativo porque ya hay dos personas implicadas realizando ese momento o ese dibujo. Por lo tanto, tenemos un arte que se realizó hace 37.000 años, que son de las pinturas más antiguas, que participaban varias personas para hacer ese arte y que no había discriminación ni de sexo ni de edad. Que es decir, que en todo momento todas las personas que participaron en la representación de esas manos eran igual de importantes. ¿Tenían más claro a veces el concepto de la perspectiva de lo que luego lo ha tenido el hombre más adelante, hasta el Renacimiento? Bueno, ese tema es muy interesante y viene reflejado en el libro. Sí, sale. Sí, la perspectiva la tienen controlada. Y te voy a poner un ejemplo que es la cueva de Kobalana. Es que recuerdo que en tu anterior visita hablamos algo de la perspectiva. Sí. Claro, en el Renacimiento tenemos las líneas de fuga. Es decir, las líneas de fuga son dos líneas que se van, digamos, en profundidad. Bien, en una cueva hay que pensar que es un espacio tridimensional completamente, ¿no? Y esas dos líneas de fuga lo realizan en los pasillos, en las galerías, lo hace la propia estrechez que tienen las paredes en una galería. En Kobalana, por ejemplo, se representó una cierva a un lado, otra cierva a otra. Cuando la gente se pone justo en medio observando esas dos ciervas, parecen que las ciervas se están introduciendo hacia el interior de la galería. Juegan mucho en ese sentido. Es decir, cuando uno entra en una cueva es mero espectador y los animales a veces lo que hacen es rodear o jugar un poco con el espectador, ¿no? Incluso a veces se anteponen, ¿no?, a nuestros propios movimientos. Que también lo explico porque en el libro se explican todas las cuevas que son patrimonio de la humanidad. Esto ocurre en una cueva que es la cueva de las chimeneas. La cueva de las chimeneas tiene un pequeño camerín donde hay distribuidos diferentes ciervos, son 5 ciervos en diferentes edades, y cuando uno se introduce, yo he tenido la fortuna de entrar en varias ocasiones con gente que no había entrado nunca. A mí me gustaba que la gente estaba justamente al lado, pero que se adelantara y que observara, ¿no? Entonces, todo el mundo repetía uno detrás de otro los mismos animales y los mismos signos, ¿no? Es decir, ellos estudiaban muy bien nuestro movimiento en esa sala, cómo debíamos de ver esos animales, o esos signos, en este caso son esos animales, y por lo tanto el mensaje estaba dado. El problema es que ese mensaje hoy en día pues lo desconocemos. Y luego ya lo que es en el interior de las cuevas ya no solo es el volumen, que a veces se utilizan como líneas de fuga, el espacio, digamos, tridimensional, pero también tenemos que tener en cuenta el volumen de la propia roca a la hora de reutilizar o aprovechar, por ejemplo, los bisontes del techo. La forma te refieres, ¿no? De la propia roca, si tiene un huevo hacia afuera o esas cosas. O una fisura termina hacia la línea de la cabeza, eso lo vemos mucho en la cueva de Altamira. Si contamos un poco con el volumen de la roca, el espacio, y luego tenemos en cuenta también la sonoridad, porque ellos buscan espacios que son sonoros. ¿Cómo espacios que son sonoros? Es decir, hay espacios en las cuevas. Tengo que visitar más cuevas. Sí, eso es muy significativo. En los espacios donde suele haber más sonoridad son espacios que suelen estar decorados. Por ejemplo, yo recuerdo una cueva, la cueva de la Pasiega, que tiene un sector de esta cueva, se llama la Galería A, en el cual es una pequeña y estrecha galería donde tú te introduces, hay un momento que metes la cabeza, los animales dibujados están como rodeándote, como si estuvieran andando en torno a ti. ¡Qué agobio! Sí, pero es espectacular porque tú cuando estás hablando es como que la voz se embulle y se mete hacia tu interior, ¿no? Y luego a todo esto habría que jugar también con Pero me estás hablando de una manifestación artística, no lo sé, que podría estar ahora en el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno de... Totalmente, porque tiene una puesta en escena varios muy sentidos, buena, ¿no? Claro, porque luego además tienes lo que te comentaba, la iluminación, es decir, las lámparas de tuétano que lo que hacen es tintinear, la roca se va moviendo, esos volúmenes lo que hacen es mover los vientres de los animales y además es muy curioso porque esa luz a veces ilumina determinado sector de la cueva. En este sentido, imagínate que se ha dibujado un animal en el techo, yo estoy observando ese animal
y solamente estoy viendo un techo, es decir, una forma, una parte que está suspendida y el resto está en penumbra y completa oscuridad. Es decir, estamos en la intimidad, dentro de esa sonoridad, dentro de ese volumen, dentro de ese aprovechamiento de la roca, estaría ese espacio que está iluminado y la persona en sí, en este caso sería yo, ¿no? Y entonces es espectacular. En este sentido, ellos, volviendo al tema del arte, ellos realmente querían transmitir algo, pero que se pongan en escena todo eso que estamos hablando es realmente una puesta en escena y una obra artística. Sí que es verdad que hay veces que podemos ver de determinadas representaciones que puedes decir, eso lo hizo cualquiera. Bueno, pues como el que escribe bien... O le ha salido más regular, ¿no? Claro, pero hay veces que sí que hay ese sentido artístico, ¿no? Y eso yo creo que Altamira, más allá de la historia que tiene del reconocimiento y que fue una de las primeras cuevas, bueno, fue la primera cueva reconocida como paleolítica en Europa, tiene también ese sentido artístico de la persona o las personas que representaron esos bisontes que están sobre el techo. Solamente entiendo que en los dibujos de manos podemos saber eso que has dicho, ¿no? Manos hechas por hombres, por mujeres y por niños. En el resto no tenemos ni idea. Del perfil del artista me refiero. Bueno, eso es complejo, claro, saber quién representó o la autoría de la persona. Ha habido estudios que han intentado y se han metido y muchas veces se juega pues con la altura o el tamaño o tal. Es complejo, incluso también se ha visto en huellas que aparecen, en pisadas que aparecen en las cuevas para ver quiénes son ellos, quiénes eran las personas que se introducían en el interior de la cavidad. Es complejo, pero a mí me da a pensar que seguramente no habría una discriminación de sexos a la hora de hacer el arte rupestre, igual que no habría una discriminación de, por ejemplo, tener un guía espiritual. Es decir, si nosotros vemos diferentes sociedades, por ejemplo, la figura del chamán, que se habla mucho del chamanismo y de la religiosidad en la prehistoria, y lo metemos en el día de hoy, el chamanismo no diferencia de sexos, hay tanto hombres como mujeres, ¿no? Y de hecho la mujer tiene una facultad que es diferente completamente a la del hombre, es decir, la mujer, a diferencia del hombre, tiene la capacidad de dar a luz y de dar la vida. Y de hecho las primeras representaciones que encontramos de arte mueble, estas piezas que aparecen decoradas, son las Venus, que llaman Venus paleolíticas, representaciones de mujeres, que son a mí me llaman mucho la atención porque lo que hacen es resaltar sus senos, el trasero, y además muchas de ellas aparecen sin cabeza. O, por ejemplo, hay una Venus, la Venus de Willendorf, que aparece con un gorro, es decir, es anónima, no se la ve el rostro, porque realmente no está el interés en la persona, sino en el físico, es decir, en el cuerpo. Esa mujer que da luz y que representa la figura de la mujer, que al final es la que, gracias a ella, puede pervivir el clan, el grupo. Es decir, si las mujeres no dan a luz, el grupo desaparecería, ¿no? Y yo creo que esa importancia que ya se refleja desde inicios del Paleolítico Superior no tiene por qué, y se ve en el arte mueble, yo por ejemplo, no veo motivos de por qué no se tiene que ver en la autoría del arte rupestre. De todo el arte rupestre que tenemos en Cantabria, ¿cuánto es visitable? Pedro, por ejemplo. ¿Cuánto puedo ir y ver yo? ¿Puedo ver las ciervas de Covalanas? ¿Qué más puedo ver? Lo tienes lo tengo en la guía, claro. Lo tengo en la guía. Lo tienes en el libro. Y luego me contáis dónde se puede encontrar la guía. Pero... las manifestaciones, las tenemos aquí, dos cuevas visitables muy cercanas, en Ramales, por empezar por lo más próximo. Por lo más próximo, maravillosas además. Sí, Cuyalvera, que es una gran cavidad. Tiene además una de las representaciones de arte rupestre paleolítico a mayor profundidad. Allí, más allá de 1 kilómetro caminando, todavía hay alguna manifestación rupestre. Y está Covalanas, que es una auténtica maravilla de este estilo que ha dado lugar a lo que se ha llamado la Escuela de Ramales, un estilo pictórico que está caracterizado por estas pinturas en rojo, con trazo tamponado, etc. Esas las tenemos muy cerca. Hay otras que no son visitables. Al lado mismo de Covalanas está una cueva mucho más modesta, más pequeñita, pero que también tiene un arte muy interesante, que es la Aza. Esta no es visitable, pero la tenemos también al lado. Incluso en la famosa cueva del Mirón, donde se descubrió la Dama Roja, efectivamente hay también una manifestación más modesta, de un grabado también con arte rupestre. Esta no es visitable.
Luego, subiendo un poco más hacia el interior, tenemos el grupo de cuevas del Arco, Pondra, etcétera. Esas tampoco son visitables, pero tienen también manifestaciones muy interesantes. Cuevas que sí son más que son visitables, pues por ejemplo la cueva del Pendo, que está en Escobedo, en Camargo, que además es un hallazgo relativamente reciente, de hace solamente unas décadas, que fue también un sitio, una cueva, tenía arte rupestre, tenía unos grabados bastante al interior de la cavidad, y cuando se estaban desarrollando unos trabajos que eran propiamente de excavación arqueológica en el gran yacimiento que tienen allá, y ya casi a finales de la última campaña, pues se empezó a ver que había allí ciertos pigmentos que parecía que eran pigmentos, algo que había pasado por esa cueva gran parte de la flora innata de la prehistoria europea del último siglo. Bueno, yo había pasado por allí también hace unos días y nadie había visto esta representación. Eso tiene que ser muy frustrante, ¿no? Yo he pasado por aquí un montón de veces y ahora viene fulanito y lo descubre. Pero había, sí, como digo... Tú estás poniendo cara de sí, es frustrante. O dices que es una gran satisfacción también, claro, porque mira, por lo menos ha encontrado. Era muy discreto, eran muy discretas las situaciones en las que se encontraban en ese momento, y no era nada fácil verlos, y por eso habían pasado pues prácticamente inadvertidas. Esa intervención arqueológica la dirigían dos amigos, Ramón Montes y Juan Sanguino. En aquella época Ramón Montes estaba trabajando conmigo, trabajamos en el Museo de Altamira, y ese día Ramón no vino al trabajo. Y le llamé por la noche, digo: oye, Ramón, ¿qué pasa que no has venido? Bueno, estaba todavía emocionado, me lo contó, que habían aparecido, y ya digo, yo había estado visitando la excavación hace unos días. ¿Y por qué? Pues porque estaban cubiertas por una capa vamos a decir, de suciedad, de vegetación, y esto pues que las hacía casi invisibles, ¿eh? Nada más que también cuando se entró en la cueva con mucha luz, con potentes focos, se vio este rastro. Después, en un proceso de restauración y de recuperación de las pinturas, pues se pudo recuperar ese magnífico panel que hay ahora, que ahora cualquier visitante lo puede ver a decenas de metros. Entras en la cueva y dices: mira, ahí está, el Pendo es visitable. Como no, el gran grupo del castillo, de las cuevas en Puente Viesgo. La cueva del castillo la cueva del castillo es una maravilla del arte rupestre mundial. Tiene más de 2.500 representaciones gráficas en todas sus manifestaciones: grabado, pintura, moldeado. Y además de esa gran monumentalidad que encuentra casi su parangón en ese extraordinario yacimiento arqueológico que tiene, que sirvió a principios de siglo para establecer buena parte de la secuencia del Paleolítico europeo, pues casi tiene un paralelo en lo que corresponde al arte rupestre del interior de la cavidad, porque allí hay manifestaciones de casi prácticamente la totalidad de las épocas paleolíticas, y sirvió también el estudio de estas manifestaciones de tantas etapas a través de las superposiciones para establecer la cronología del arte rupestre del Paleolítico europeo. Es una cueva roseta. Porque es una maravilla, porque claro, en aquella época, cuando todavía no se habían desarrollado los sistemas de datación numérica que hay actualmente, que se utilizan en el carbono 14, ahora más recientemente las series de uranio-torio, pues había que recurrir a otro tipo de recursos. No eran conjeturas, no, estaba muy bien fundamentado, y en realidad se estaba utilizando el mismo principio estratigráfico que se utilizaba en los yacimientos. En los yacimientos, si no se han producido fenómenos extraños que hayan alterado la deposición natural, los estratos que están más abajo son los más antiguos, y a medida que va transcurriendo el tiempo se van depositando las capas superiores, y entonces eso nos daba una estratigrafía relativa.
Pues algo parecido sucedía con las manifestaciones de arte rupestre, porque algunas están superpuestas respecto a otras, y del estudio de esas superposiciones y del entrelazamiento de todas ellas a lo largo de la cavidad se pudo establecer pues, un sistema de datación estilístico del arte rupestre del Paleolítico europeo. Pero es que claro, es que el Puente Viesgo, bueno, como en algún libro que también ha escrito Daniel, se denomina la montaña sagrada, porque no solamente está el castillo, es que al lado tenemos la cueva de las monedas, que es otra maravilla, la cueva de la Pasiga, que es extraordinario, y algunas más. Las Chimeneas también, otra gran cueva, la que es visitable también, pues, como tenemos en el caso del castillo. Por su Altamira tiene el régimen este de visitas muy limitado, pero para los más afortunados también podrían llegar a visitarla. Si vamos al extremo occidental tenemos también la cueva de Chufín, que también es visitable. Hay todavía un amplio abanico de cuevas que se pueden conocer, y este libro nos da las claves para ello, porque no solamente da estos detalles, casi iba a decir de tipo incluso técnico completo de estas cavidades, sino que tiene unos apartados que están claramente aislados del resto del texto, donde podemos encontrar el teléfono al que hay que llamar, el tiempo de antelación con el que hay que estar, la ropa que se recomienda llevar, teniendo en cuenta la temperatura de la cueva, se dan incluso hasta temperaturas de las cuevas, el tipo de calzado que es aconsejable, es decir, que está desde los conceptos que podíamos decir más teóricos, más de conocimiento, hasta aquellos de índole más práctica. Y retomando la pregunta que me hacías al principio, la exposición que hacías sobre la importancia del tema, que creo que ha quedado bastante clara, lo otro que comentaba es quién lo cuenta. Ya hemos tenido una muestra del amplio conocimiento que tiene Daniel sobre el tema sobre el que trata. Es un gran conocedor, es un especialista de arte rupestre, y entonces pues esto hace que lo que se contiene en estas líneas pues tenga un valor añadido, y además yo también diría que es un entusiasta, y esto también se nota. Daniel, si te pregunto cuál es tu manifestación artística rupestre de Cantabria favorita. Bueno, es difícil, ¿no? Porque es como los niños, ¿no? Como cual que tiene hijos, y de cuál quieres, al pequeño o al mayor, de todos por igual. A mí hay una cierva que hay en Covalanas, que a lo mejor no es muy conocida, o menos conocida que el resto, que es una cierva que está con la cabeza vuelta hacia atrás. Y es una imagen que me chifla, a mí especialmente. Y de hecho, muchas veces cuando firmo... ¿Firmas con la ciervita? Sí. A ver, que más o menos, pero sí, me gusta firmar con esa cierva, me encanta. El jueves en la Casa de Cultura, ¿a qué hora os veo, chicos? A las 7:30. A las 7:30. 7:30 de la tarde, la presentación de arte rupestre en Cantabria, libro guía del visitante. Daniel Garrido, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Pedro Rasines, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos traído a Daniel Garrido también. Muchas gracias a vosotros. Un placer, chicos. Una pausa y ahora enseguida volvemos.